Hola a todos y sean bienvenidos al podcast Psicología Contracorriente. Este espacio tiene la finalidad de dar a conocer contenidos de psicología y también reflexionar sobre las diversas áreas que puedan relacionarse con ella. ¿Qué tal, titanes? Bienvenidos a Psicología Contracorriente. Hoy les traigo un tema interesantísimo que se llama terapia dialéctica conductual y su tratamiento en los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Pero déjenme encarar de distinta manera el problema, además desde la dimensión psicológica. Si ustedes son seguidores de este programa, de este podcast, ustedes se podrán haber dado cuenta de que yo estoy analizando un poco la psicología desde márgenes más amplios que la misma psicología, es decir, hemos venido manejando la idea de un individuo flotante que va por el mundo sin, al parecer, rumbo fijo y que está intentando como todo el tiempo sujetarse de algo pero que sea pasajero, y entonces eso lo lleva a un conflicto paradójico entre un riesgo constante en la toma de decisiones y que eso implica una angustia existencial en el cual esa misma angustia existencial no va a adherirse a ninguna cosa, ni a ninguna persona, ni a ninguna institución. Entonces quiero darle una vuelta un poco a esta idea y encontrarle otras dimensiones más pequeñitas, pero que son muy importantes al momento de entender a las personas con trastorno límite de la personalidad, porque esto va a suponer que estos pacientes son efectos y productos de un sistema económico, político e histórico que los hace encajar con ese tipo de diagnóstico. Digamos que las características del nuevo individuo posmoderno, desalineado con cualquier tipo de normatividad comunitaria, digamos que está ante una nueva subjetividad expresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto individual de hoy pretende una búsqueda de sentido a través de su identidad o de su propia identidad. Tiene emociones espontáneas, piensa que sus emociones son singulares, tiene una tendencia al aislamiento, a la inversión consigo mismo, tiene un desanclaje institucional brutal, o sea, piensa que no está sujeto a nada, por lo tanto es libre, tiene un narcisismo exacerbado. Entonces, todo esto, si bien ya lo habíamos manejado en episodios anteriores, crea un sujeto a la deriva que va como barco en alta mar sin saber para dónde exactamente va a agarrar. Ese sujeto a la deriva va a presentar efectos y problemas psicológicos como lo que entendemos hoy como falta de autoestima, vacíos existenciales, indolencias situacionales, ausencia de metas, una inconsistencia identitaria que es muy propio de los pacientes con TLP, que al parecer es su fundamento, esta inconsistencia identitaria, impulsividad, mentalidad a corto plazo, inestabilidad emocional. O sea, ya desde esta lógica o de esta postura ya podemos entender de distinta manera a los pacientes con TLP. Entonces, esto que crea, todo esto que he mencionado, todos estos factores, pues crea una difusión identitaria que es muy representativa de la época actual, así de sencillo. El problema es el siguiente, que históricamente ya venimos cargando como historia universal del ser humano, con procesos de individuación cada vez más drásticos e intensos. Algunos historiadores lo toman como desde la aparición de la Revolución Industrial y de la Ilustración, como ya un intento del individuo por ser capaz de autogestionarse, autocrearse sus propias normas y en este sentido después funcionar en el mundo y tener algún tipo de sentido de vida. Entonces, con la aparición de la revolución industrial y con la aparición de procesos más complejos que ahorita no voy a tocar, pues tenemos al individuo contemporáneo desarraigado de cualquier cosa, ¿no? O sea, y si se arraiga algo es de manera momentánea, instantánea y que le va a generar algún tipo de satisfacción inmediata.
Cuando lo logra esa satisfacción inmediata, bota el proyecto personal, institucional, familiar, de pareja, laboral, académico, lo que sea. Entonces al sujeto de la actualidad no le importa agarrarse a nada, o por lo menos agarrarse de manera breve y soltar. En general lo que los sujetos contemporáneos están viviendo. Para entender esto es fundamental comprender que hay una conexión entre los procesos sociales, políticos, económicos, históricos, y con los problemas psicológicos que arroja esa conexión con lo social. Si pensamos esto un poquito, puede ser que, sí, claro, las manifestaciones fenoménicas psicológicas son producto y efecto de procesos más amplios que vienen a estar imponiendo formas de conducta que hace que los individuos tengan TLP, por ejemplo. Ya pasando a la dimensión psicológica, podemos decir que el TLP surgió fíjense qué interesante, en 1980 en el DSM-3, ya como tal, rotulado así, trastorno, en ese entonces era limítrofe de la personalidad, ahorita creo que ya es límite, por lo menos algunos autores dicen eso. Y lo que dice más o menos la terapia dialéctica conductual es que hay una predisposición biológica del individuo a sufrir inestabilidad o vulnerabilidad emocional y un ambiente invalidante. ¿A qué me refiero con un ambiente invalidante? A que en el contexto del individuo hubo una mamá, un papá o un cuidador, cualquiera de estas figuras, que todo el tiempo estaban de alguna manera cancelando el vínculo con sus hijos en tanto invalidación de sus emociones, de sus conductas, de sus situaciones, de sus pensamientos, de sus gustos, etc. En esa invalidación precisamente radica el ambiente que hace a un paciente con TLP, además de su predisposición biológica a ser vulnerable emocionalmente. Fíjese qué interesante, en 1995 había un 2% de la población, digamos, mundial con TLP. En la actualidad hay un 3.5%. O sea, digamos, en muy poquitos años incrementó 1.5 el porcentaje. Entonces, esto es muy representativo porque está siendo un ejemplo de cómo los procesos que ya mencioné están influenciando todo el tiempo en cómo nos subjetivamos, cómo nos creamos algún tipo de estructura para poder funcionar en el mundo, pero ante esta funcionalidad que se vuelve disfuncional en algún punto entran todos los problemas psicológicos, entre ellos el trastorno límite de personalidad. Como dije y toqué de manera oblicua, el paciente o la paciente con TLP sufre en el fondo una brutal crisis de identidad todo el tiempo, que esto ya desborda lo propiamente psicológico. O sea, si no se entiende de manera filosófica qué es la identidad como idea que transita por varias disciplinas o ciencias sociales, pero como ahorita estamos en la dimensión psicológica, muchos autores han hablado de la identidad, pero quiero referirme en particular a Erik Erikson. Él creó una teoría más o menos sistemática, binómica, si se puede decir así, de cómo el sujeto se va estructurando por medio de instancias o momentos críticos que se van a dar en un desarrollo psicosocial más o menos continuado y paulatino, que le va a permitir en algún momento al individuo tener algún tipo de personalidad. En el mejor de los casos, tener una sana continuidad que se vaya cocinando a fuego lento y que eso permita en algún punto generar algún tipo de personalidad sana, entre comillas, o normal, o como sea, que haya una continuidad en ese proceso. Después debe de haber un compromiso emocional, cosa que el paciente con TLP sufre muchísimo, incluso eso le genera angustia y precisamente crisis de identidad, etc. Después tiene que desarrollar un sentido de vida, que ese sentido de vida lo acepte auténticamente el sujeto para que eso le vaya permitiendo ir identificándose con algo. Otra de las cosas que dice Erikson, no específicamente es una teoría, pero en su planteamiento teórico, tiene que ver con el reconocimiento del lugar
que la persona está ocupando en el mundo. Es decir, que la persona tenga muy claro, no a qué vino al mundo, sino que para qué hace lo que hace y por qué no hace lo que hace, que tenga proyectos más o menos estables, fuertes, con futuro, visto a largo plazo. Eso es lo que dice Erikson más o menos. Entonces, ya entrando en el tema que nos toca, quise hacer toda esta contextualización teórico más o menos reflexiva. Fíjese qué interesante, la terapia dialéctico-conductual surge en los 90s, justo cuando más o menos se están dando procesos de neoliberalismo o de la caída de la Unión Soviética por el muro de Berlín, etcétera. O sea, no es gratuito que haya surgido en ese entonces. ¿Qué dice la terapia dialéctico-conductual del padecimiento de TLP? Disregulación emocional, impulsividad y relaciones interpersonales problemáticas. Eso más o menos lo establece APA. Y vean, o sea, van conectándose los rasgos que ya mencioné que se están generando socialmente y económicamente, históricamente y filosóficamente en esta subjetivación psicológica. Ahí hay una conexión que puede ser interesante analizarla en otro episodio. La terapia dialéctico-conductual trata, hagan de cuenta que existe un combo, un paquete en el que la terapia dialéctico-conductual va a tratar a un paciente con TLP. Ese paquete consiste en lo siguiente. Va a haber terapias individuales, como más o menos todos tenemos nociones de cómo se lleva a cabo una terapia individual. Ahorita vamos a ahondar más en ese tema. Hay un entrenamiento en relaciones interpersonales. Existe el ámbito de las llamadas telefónicas, que pues si contextualizamos esto, como surgió en los 90s, pues digamos que estaba en boga todo esa forma, esa tecnología a la mano. Ahorita sería interesante ver cómo podríamos modificar esa técnica por medio de WhatsApp, Zoom, plataformas digitales, etc. Y eso sí vuelve a lo tradicional. La TDC dice que hay que tener un grupo de supervisión para los psicólogos, porque eso también permite un cierto tipo de orientación, corrección, incluso descarga de los mismos psicólogos. Quiero empezar por la intervención grupal. Más o menos, aproximadamente, consiste en 6 meses de tratamiento grupal, paralelo a las demás intervenciones, claro. Va a consistir en las relaciones interpersonales solamente, pero ahí se van a estar tratando temáticas como estas que venimos mencionando: la identidad, la impulsividad, la cognición, la intolerancia al abandono. Estas temáticas se van a tratar de manera más o menos, ¿cómo se podría decir?, sistemática, flexible, sí, pero son los temas eje que se tratan con este tipo de paciente. En ese entrenamiento de habilidades, digamos así, en grupo, relacionadas a lo interpersonal, existen, digamos que, instancias en los que se va a estar entrenando a las personas con TLP. Entrenamiento de habilidades de conciencia. Aquí es donde polémicamente entra el mindfulness, que es estar como presente en el momento, y todas estas cosas de meditación y de influencia budista y oriental, que eso es un poco polémico, pero bueno, yo cumplo con decirlo. También hay otro, digamos, submódulo en el que se trata de entrenar en efectividad interpersonal. Esto es muy interesante porque lo que se dice es que cada contacto que tenga esa persona con otro debe tener objetivos situacionales. Aquí otra vez, como vieron en el video de activación conductual, aquí otra vez la situación se hace presente como factor determinante en la conducta de un individuo. Si un alumno tiene algún problema con un profesor y ese alumno sufre TLP, debería ser capaz ya con este entrenamiento de reconocer los factores que pueden presentarse en esa situación o ese diálogo con el profesor para que no se vuelva negativa esa relación. Es decir, si el profesor la regaña o lo regaña, no cree estos mecanismos de impulsividad y de intolerancia, etcétera, sino que entrene esta parte como de saber con qué objetivos va a hablar con ese profesor, con ese docente, para
algún problema académico, educativo o institucional. Después viene la regulación emocional, que tiene que con validar e identificar las emociones que están sucediendo en una situación dada, en el presente, que eso arroje al individuo a una detección de las funcionalidades que tiene esa emoción para él, si son positivas o negativas. Esto generalmente no se toma en cuenta porque entendemos la emoción como un problema del individuo como tal y no de la situación y de la funcionalidad que puede llegar a tener, en este caso la impulsividad, por ejemplo. Voy a pasar al ámbito o al otro elemento de la estructura de la teoría dialéctico-conductual en pacientes con TLP, y es la psicoterapia individual. Manejan la dialéctica como visión del mundo en el que los sujetos están inmersos. O sea, en clave de este tipo de terapia podríamos decir que es a través de la validación de la emoción del paciente, de la aceptación de los posibles problemas psicológicos que tenga ese paciente, reconocerlo como una persona integral más, pero esa aceptación no es como digamos humana, sino que esa aceptación en algún momento de la terapia o del proceso terapéutico tendrá que buscar el cambio. Y a los pacientes con TLP les genera mucha intranquilidad, incluso intolerancia, los cambios, a pesar de que ellos sufran de estos padecimientos. En esa dialéctica, de ahí viene la terapia, en esa dialéctica de aceptación y cambio es donde la psicoterapia individual viene a funcionar y a empezar a intentar a resolver las cosas del paciente. Uno de los objetivos de la psicoterapia individual es reducir conductas negativas, es decir, escapes, evasiones, huidas a situaciones, evidentemente a otras personas, evidentemente a eventos también que se pueden presentar en la vida cotidiana, pero también la psicoterapia individual viene a abonarle o a insertarle o a enseñarle o a entrenar al individuo, a la persona o al paciente en estrategias de afrontamiento positivas ante esas problemáticas y ante ese reconocimiento de estos problemas que ya mencionamos, de estas conductas negativas como es la intolerancia al malestar, etc. Y otro de los objetivos de la psicoterapia individual tiene que ver con hacer válida también la vulnerabilidad emocional de las cuales las personas están sufriendo. Un rasgo característico también de estos pacientes, de estas personas, es que se autoinvalidan. Es decir, si yo hago una cosa bien, no la hice bien del todo porque yo sé que lo pude hacer mejor. Y esto está muy bien, pero el problema aquí es los efectos que tiene ese tipo de razonamiento. O sea, está muy bien que creamos que siempre podemos mejorar las cosas que hacemos, pero de eso a que entremos en estados de depresión, de crisis, de autolesión, etcétera, eso sí ya es un problema. Digamos que las consultas telefónicas podríamos decir que ya se han ido transformando, que si bien podemos establecer diálogo con el paciente de manera digital, hay medios digitales más eficientes que nos pueden permitir tener ese tipo de contacto con los pacientes. Un punto más, y es que entiende muy bien que el individuo no está aislado, por más que él piense que está aislado y que es libre por el simple hecho de decidir a dónde va a comer. Entiende al individuo como parte de un sistema contradictorio en el cual el ambiente forma parte y que generalmente esos elementos chocan entre sí, y es lo que seguramente genera problemas psicológicos en estos pacientes. Entonces, hasta aquí, titanes, mi microreflexión de hoy sobre la terapia dialéctico-conductual en pacientes de TLP, de trastorno límite de la personalidad. Espero les haya gustado, espero hayan más o menos aprendido cosas, que es la intención de este programa. Si les gustó, compártanlo, por favor, me ayudan mucho.
Si conocen a una persona que por lo menos está diagnosticada, pues a lo mejor les sirve esto de formación personal, ya ni siquiera terapéutica. Revienten el botón de me gusta, estamos en Facebook, en Instagram. Nos vemos muy pronto, espero estar subiendo más micro reflexiones para de alguna forma ir creando un tipo de cursito de psicología informal, ¿no? Que les sirva como complemento a lo que están estudiando. Bueno, sin más por el momento me despido de ustedes, chicos y chicas.